Hola a todos, bienvenidos. Estamos en la pantalla de ESPN, estamos de vuelta, originando desde casa y nos acompañamos mutuamente. Hoy tenemos varios temas. Uno de ellos tiene que ver, y el de arrancada, con aquellos técnicos que le han aportado al fútbol colombiano, que le han aportado a la selección de nuestro país. Pero antes de comenzar voy a integrar a todos mis compañeros que están cada uno de ellos en distintos puntos de Bogotá y del país. Don Oscar Córdoba, buenas noches. Buenas noches, Pacho, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes y recordar todos que separados somos más. Así logramos que nuestra sociedad se mantenga a salvo y vamos progresando en este momento tan complicado. Muy bien, Oscar. Saludo a Víctor Aristizábal, que está en la ciudad de Medellín. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Pacho. Un saludo muy especial a ustedes allá en Bogotá, a todos los colombianos. Y muy contento, ¿sabe por qué? Porque estamos en la Semana Santa y cuando hay Semana Santa hay bendiciones para todos nosotros que vamos a salir de estas dificultades que estamos viviendo. Nicolás Samper en Bogotá. Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pacho, buenas noches por supuesto a Oscar, por supuesto a Víctor y bueno, yo creo que estos días reflexivos hay que utilizarlos también para leer un poco más, para sentarse y sacar esos libros que uno tiene ahí medio guardados, pegarles una leída y va a ver que eso ayuda mucho a estos tiempos. El camino al gol de Marcelo Bielsa, uno de los libros que he repasado en esta cuarentena. Lo tengo en mi tablet y he venido leyendo capítulo tras capítulo del loco Marcelo Bielsa. Bueno, a propósito de técnicos, hoy vamos a repasar un poco lo que nos han dejado los técnicos en el fútbol colombiano. Sin lugar a dudas, hemos tenido técnicos muy importantes que nos han sembrado una semilla muy valiosa. Pero el tema es, ¿quién ha sido el técnico más importante, quizás para ustedes en casa, en la historia del fútbol colombiano? Tenemos, por ejemplo, a Adolfo Pedernera, que nos dio la oportunidad de estar por primera vez en un campeonato del mundo allá en el lejano Chile en 1962. Tenemos a Efraín El Caimán Sánchez, que nos permitió esa deliciosa alegría de estar en la final de una Copa América. Tenemos a Pacho Maturana, que nos llevó otra vez de retorno a un campeonato del mundo, partiendo el fútbol en dos. Para muchos está el doctor Gabriel Ochoa Uribe, que con el América de Cali a nivel de clubes hizo gestas importantes en Copa Libertadores. Tenemos, por ejemplo, a Randarío El Bolillo Gómez, José Peckerman, que de igual manera nos devolvió a un campeonato del mundo con mucha autoridad. Pero cuando hablamos de quién ha sido el más importante, quién ha sido el que más ha marcado nuestra historia, ¿qué diríamos nosotros? Estamos hablando de técnicos que agarraron nuestra selección y los llevaron a gestas importantes. Bueno, Oscar, comienza tú. Bueno, Pacho, pues te quería comentar, estabas hablando de lectura de libros, de las 4 disciplinas de la ejecución. Me parece que es un libro bastante interesante y se puede aplicar en este momento para el tema que estamos tocando. Para mí, Francisco Maturana es una persona que desde su cultura, desde su pensamiento, cambió nuestra cultura futbolística y nos permitió entablar una idea de la cual todos se acomodaron, todos se acoplaron y lograron sacar adelante. Por eso, el cambio de cultura de nuestro fútbol a un fútbol de tenencia de pelota, el tiquitiqui que llamaban, que iba de lado a lado, pero que al final nos permitió, primero, cambiarle la forma de pensar al jugador y segundo, volver a un mundial como lo estamos aspirando y soñando todos los colombianos. Muchos dicen, Oscar, que en un momento determinado Pacho Maturana lo que hizo fue despertar la ambición que de pronto teníamos dormida. Bueno, es un tema que lo voy a preguntar un poco más adelante. Víctor, ¿tú qué dirías? ¿Quién ha sido ese técnico más importante en la historia de nuestra selección y por qué? Sí, Pacho, sin lugar a dudas, yo creo que fue Francisco Maturana. A ver, es que el proceso de Pacho Maturana comenzó, recuerde, con ese equipo de Atlético Nacional cuando empezaron con los puros criollos y comenzó ese proceso que al futuro sería la base de la selección Colombia, junto con los del América, uno que otro de otro equipo, pero era una base muy importante y ese proceso yo creo que llevó al fútbol colombiano un reconocimiento que nunca lo habíamos tenido. Entonces, sin lugar a duda, yo creo que Pacho Maturana, y ojo, yo cuento a Pacho Maturana con el Mundial del 98 también, que fue solamente bolillo, pero fue un proceso de la época de los 90 que llevó a jugar 3 mundiales seguidos. Claro. A ver, cuando uno hace ese recorderis, cuando salta en el tiempo, como lo acaba de hacer Víctor, pues se acuerda primero del inicio de Pacho Maturana como técnico en el Once Caldas, luego pasa al Atlético Nacional y hay una impronta y un sello en la manera de jugar, sin lugar a dudas. Nicolás, ¿tú quién destacarías, quién dirías
que ha sido ese técnico más importante en la historia de nuestra selección? Todos han aportado mucho, Pacho, porque bueno, Pedernera, Sí. por ejemplo, fue el primero en llevar un psiquiatra a una selección Colombia. Francisco Sí. Maturana habló de la mentalidad. Fíjense que todos tienen como ese punto en común. Bolillo también era un hombre que trabajaba mucho la mentalidad, pero para mí, por resultados deportivos y por ciclos exitosos y por aprovechamiento de jugadores que llegaron a un punto muy alto, yo les diría que José Pekerman para mí desbancó a Francisco Maturana en ese rubro. A ver, primero aclárame algo. ¿Un psiquiatra llevó a Pedernera? ¿No sería un psicólogo? Psiquiatra lo llevó porque estaban que se cascaban todos dentro de ese equipo. De hecho, Pedernera es el primero Sí. que ofrece premios para que los jugadores lleguen a objetivos. Ojo, eran premios Ajá. del año 62, le prometió al Caimán Sánchez para si clasificaban al Mundial un pollo asado en Lima y se lo ganaron y le pagó su pollo asado al Caimán Sánchez, por ejemplo. Esos eran, fíjense que era un Sí. tipo en ese caso muy innovador en esos momentos, pero para mí, José Pekerman, volviendo a la discusión anterior. José Pekerman. Bueno, para mí es Pacho Maturana por varias razones, aunque obviamente tengo un agregado a esta inquietud. Pacho Maturana es como si hubiera despertado a ese jugador colombiano dormido, que había deambulado siempre como un jugador reconocido por su talento, pero nunca valorado por su forma de pesar, por su forma de actuar, por su forma de verse en el terreno de juego. Para mí Pacho Maturana volvió a despertar esa ambición, le agregó conceptos tácticos. Quizás se nos fue la mano en algunas cosas, pero era producto de la etapa que estábamos viviendo. Sin embargo, veo que dejamos a un lado, ninguno de nosotros nombró en un momento determinado a Efraín el Caimán Sánchez, sin ser injustos. Hemos destacado a Pacho Maturana, pero ¿no les parece que el Caimán de todas maneras nos abrió los ojos al continente diciendo Colombia está presente, Oscar? ¿Sabes qué pasa, Pacho? Con el Sí. Caimán Sánchez, respetando todo su proceso con la Selección Colombia, fue un proceso muy corto, mientras que en el caso de Francisco Maturana lo podemos sentir y catalogar y medir durante mucho tiempo, casi es una década donde el fútbol colombiano se brindó al fútbol internacional, la gente lo reconoció y sobre todo, repito, culturalmente. Decía al principio lo del libro, la cultura se come cualquier proyecto. Si no cambias la mentalidad del ser, del individuo, que se convenza hacia dónde va, es muy complicado lograr los objetivos. Claro. ¿Bolillo Gómez no estuvo cerca de pronto a lo que en su momento pudo haber hecho Pacho Maturana o no? Sí, porque era parte de ese proceso. Lo que pasa es que es la continuidad. Bolillo tuve la oportunidad de arrancar ese proceso de los puros criollos en su segundo año con Atlético Nacional, donde llegué a este equipo y ya eran parte de esa llave que fue la más exitosa, creo yo, del fútbol colombiano. Copa Libertadores, torneo doméstico, ir a la selección, empezar a vender internacionalmente. O sea, todo fue parte de ese proceso que se alargó en el tiempo con un Bolillo que, pues, todos sabemos lo que ocurrió posteriormente, pero hacían parte de toda esa gran historia del fútbol colombiano. Claro, y Pacho, Sí. No, Víctor, Otra era que co- te quería recalcar el tema del Caimán Sánchez, porque siento que el Caimán fue un hombre muy importante. De pronto ustedes no lo tuvieron o no lo vivieron de la manera como la prensa sí lo vivió. ¿Saben por qué? Porque el llegar a la final de una Copa América frente a una selección peruana estelar, que en su momento estaba a la altura casi de Argentina y se puso casi a la altura de Brasil, el llegar a esa final, disputarla tú a tú, ese recorrido enorme, dejar en el camino a Uruguay, a la Uruguay de Fernando Morena. No sé, a mí me parece que Caimán Sánchez, sin llegar al nivel de Pacho Maturana, y yo lo comprendo, de todas maneras fue tan importante, pero bueno, Víctor, adelante. sí, es que yo me sumo a las palabras de Nicolás. De pronto todos tienen un reconocimiento, de pronto nos decantamos, cada uno se decanta por un entrenador. Sí. Pero sin lugar a dudas, como usted dice, por ejemplo, Bolillo ha sido la mano derecha de Pacho Maturana desde que comenzaron juntos. Y es tan importante como él, y Pacho mismo lo dice, porque era el de las otras ideas. Pacho tenía una idea del fútbol y un significado y unas palabras para expresarse a sus dirigidos. Y Bolillo era totalmente lo contrario, donde le ayudaba bastante a que Pacho no siempre fuera lo mismo. Y eso es fundamental en el fútbol. Para nosotros los jugadores de fútbol, cuando hay un entrenador y un asistente, deben de ser diferentes. Deben de ser diferentes, porque si no son diferentes, ¿para qué un asistente? Ya. Nico, ¿quieres agregar algo más?
Sí, el problema es que a Caimán lo trataron siempre como un segundo, porque él aparecía para apagar incendios cuando se fue Veselinovic, Vidinic, Bilardo, siempre el que llamaban a apagar incendios era el Caimán Sánchez, es decir, nunca se le dio la estatura de verdad de ser un titular de la Selección Colombia para armar un proceso, que eso es una injusticia claramente, y eso fue lo que le tocó vivir al Caimán. Creo que es por eso que no lo tenemos tanto en la memoria. Yo cerraría diciendo que todos en su momento han aportado algo muy valioso. Peckerman, que nos regresó a la competitividad de un campeonato del mundo; Pacho Maturana, que nos metió en las ligas mayores en su momento determinado en Italia; el Bolillo Gómez, que logró mantener hasta cierto punto el nivel; Caimán, que abrió los ojos del continente hacia una selección Colombia; y obviamente Pedernera, que dijo, existe un país que también juega el fútbol, que se llama Colombia. Yo creo que todos en su medida han aportado, aunque yo me quedo obviamente con ese fútbol que se parte en dos con Pacho Maturana. Hablando de eso, quisiéramos tomar dos episodios que han sido muy importantes en nuestra selección. Uno, la Copa América que conseguimos con Pacho Maturana, esa Copa América que pues no olvidamos; y lo otro, el quinto puesto que logramos en un campeonato del mundo en Brasil 2014 con José Peckerman. ¿Qué vale más, ese título de Copa América o ese quinto lugar en el Mundial, Oscar? Bueno, a mí me toca hablar desde lo personal. Se podrá minimizar el título con la Copa América, pero el haber estado ahí, jugarlo y ganarlo es significativo. Ojo, lo hecho por la Selección Colombia durante el Mundial es maravilloso. Repito, si uno va a mirar títulos, aparece el título de Colombia en la Copa América realizada por nuestro país. No aparece el quinto puesto como un título obtenido por ninguna selección. Claro, eso sin olvidar gestas que logramos en la eliminatoria. No por debajeo, no quisiera dejar debajo del tapete gestas como por ejemplo la que logramos ganándole a Argentina. Víctor, ¿y tú qué piensas? ¿Qué vale más? Lo que pasa es que el fútbol y la vida es muy inmediata, entonces la gente ve lo más cerquita, que es la Copa del Mundo de Brasil. Pero lo que dice Oscar es muy cierto, es muy difícil para nosotros aportar esto y decirlo, pero hay que decirlo. Yo creo que los títulos son lo más importante en la vida, o en el fútbol, perdón, porque si no tenés títulos, como decía Bianchi, después del primero todos son últimos. Yo creo que lo que hizo Peckerman con la selección en Brasil fue espectacular, llegar a un quinto puesto, pero a ver, el título conseguido de la Copa América por Pacho Maturana se vuelve como más importante para la selección, con el respeto de la opinión de otras personas. Nicolás, ¿y tú qué piensas? Para mí es más importante el quinto puesto, es decir, para mí clasificar a Mundial es como ganar un título. Y me voy al ejemplo de Chile, que ganó 2 Copas América de manera consecutiva, pero después se lamentaban profundamente no haber estado en el Mundial. Para mí, llegar como al concierto internacional, sin quitarle valor a la Copa América, por supuesto que es nuestro trofeo de mostrar, pero para mí en esas competencias es más importante llegar a un Mundial que ganar una Copa América. O sea, yo le cambio a usted 5 Copas América por un Mundial. Bueno, yo me quedaría, y les confieso, con el quinto lugar del Campeonato del Mundo, porque si bien es cierto, la Copa América es un evento magnífico y un evento que valoramos todos, el ser quintos en un mundial y de la manera como lo fuimos, jugando bien, inclusive pudimos haber hecho un poco más, de no ser por ese partido frente a los brasileros, donde muchas cosas no salieron bien, inclusive desde lo técnico, desde el planteamiento táctico. Pero de todas maneras me parece que ese campeonato del mundo lo deja uno en un lugar muy, muy especial, aunque puedo caer en la injusticia. Dime, Oscar, para finalizar. Para nosotros. ¿Y Rusia? No, Rusia fue un buen mundial. Sin embargo, un quinto puesto en un campeonato del mundo, pues para mí es lo más grande que hemos logrado sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Los invito a una primera pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en la pantalla de ESPN, estamos en ESPN Radio Colombia, desde casa. Estamos de vuelta, estamos en la pantalla de ESPN y recuerde nuestro numeral: separados pero juntos. Téngalo presente cuando participe con nosotros, cuando nos envíe su opinión, su punto de vista. Numeral: separados pero juntos. Bueno, tenemos un segundo tema que tiene que ver mucho con lo que hemos tocado en este primer tema de este especial que tenemos de ESPN Radio Colombia. Cuando hablamos de técnicos en nuestro país, tanto los jóvenes como los mayorcitos, nos ubicamos generalmente,
y también lo digo por generación, en dos técnicos. Uno Gabriel Ochoa Uribe y el otro Francisco Maturana. Aunque creo que inclusive hasta José Peckerman se abriría camino en un momento determinado. Pero, a ver, tomemos los dos colombianos. ¿Quién merece el título del padre de los técnicos del fútbol colombiano? ¿Pacho Maturana o Gabriel Ochoa Uribe? Oscar, yo te pregunto, ¿tuviste la oportunidad de estar en algún instante con Gabriel Ochoa? A ver, con el médico solamente socialmente, nunca tuve la oportunidad de tratarlo a él como técnico directamente relacionado, llámese con el América de Cali o con la Selección Colombia. Entiendo de su capacidad, entiendo de todo lo que le aportó al fútbol colombiano, desde el conocimiento, desde el estudio y cómo cambia desde su forma de ser, la forma de pensar de muchos de los técnicos. Por eso se le decía el médico Ochoa, una persona instruida, educada, que le transfiere esa información a Pacho Maturana y luego Pacho inspira al resto de los que vienen posteriormente, los jugadores. Hoy podemos ver a un Alexis Mendoza, a un Coroncoro con su escuela de fútbol, a Aristi que quiere ser técnico, a muchos de nosotros que tenemos algún tipo de conocimiento y que de alguna manera tratamos de transferir ese conocimiento del fútbol a la gente. Pero estás al frente de la opción, Pacho Maturana o Gabriel Ochoa. ¿Con quién te quedarías con el título del padre de los técnicos del fútbol colombiano? Si me preguntas de los técnicos, hablaría de el médico Ochoa, porque es el que le cambia la mentalidad al resto de los que vienen, y de ahí en más viene decantándose lo que es Pacho hacia Bolillo y el resto, Leonel, Alexis Mendoza, Alexis García, y se abre un abanico impresionante de nuestros ex compañeros que hoy día son técnicos. Víctor, ¿y tú qué piensas? Que vas en el camino de técnico. A ver, María, Oscar me comprometió, pero eso está difícil. Estoy muy contento trabajando con ustedes. Bueno, a ver, yo creo que Gabriel Ochoa es un entrenador y una persona muy respetada en nuestro país y muy respetada por los entrenadores y en especial por Pacho Maturana, porque cuando uno habla con Pacho habla muy bien del médico Ochoa y eso da mucho que sentir de una persona que, como dice Oscar, yo también lo he tratado socialmente unas 2 o 3 veces y me parece una persona extraordinaria. Entonces yo creo que es un ciclo que comenzó con Gabriel Ochoa, donde con su equipo, con América de Cali, comenzó a mostrarle a los jugadores de fútbol que se podía ganar, que se podía llegar a las finales, habla muy bien y cuando es respetado por uno de los técnicos que nos llevó más a un mundial, que fue Pacho Maturana, que estuvo más con nuestra selección, yo creo que eso da mucho que decir. Entonces yo creo que ha sido un padre para ellos. No creo, tengo la seguridad que ha sido un padre para los técnicos en Colombia y que lo han respetado desde todo punto de vista. Bueno, antes de escuchar a Nico, 2 cosas quiero agregar. Una, internacionalmente no cabe ninguna duda que Pacho Maturana brincó el cerco del técnico colombiano al exterior, pero no quisiera olvidar que la parte táctica, el que prácticamente importó muchos conceptos tácticos traídos algunos de Brasil cuando fue jugador de fútbol, fue Gabriel Ochoa Uribe. No nos olvidemos que el Millonarios tuvo una revolución táctica importante, que fue campeón con Santa Fe, también con conceptos tácticos que hoy se aplican todavía, que en el América fue el primero en jugar con el doble recuperador, que decían en su momento que era un fútbol muy mezquino, y hoy la mayoría suelen jugar eventualmente con 1 o 2 recuperadores. Bueno, en fin. Nico, tu opinión. Yo creo que en términos de repercusión, para mí el padre de los directores técnicos es Francisco Maturana aquí en Colombia, porque Gabriel Ochoa Uribe ganó 13 títulos con los equipos colombianos, de acuerdo, pero digamos que su legado, más allá de la táctica, un hombre obsesionadísimo por la táctica, un hombre sabedor del fútbol como pocos, pero lo de Francisco Maturana llevó esa garantía de ser entrenador a otros ámbitos, a que Arrigo Sacchi se preguntara qué es lo que se está haciendo en Colombia, cuáles son esas novedades, a que Menotti, muchos entrenadores empezaron a mirar con otros ojos a los entrenadores. Recuerden ustedes que antes Ochoa, digamos, era un poco una golondrina en medio del desierto, porque la mayoría de equipos colombianos llevaban entrenadores extranjeros. Con Selección Colombia, Ochoa no tuvo tanta fortuna, Maturana sí. Por eso, para mí, sin quitarle obviamente todos los méritos a Ochoa, creo que Maturana... Estoy de acuerdo contigo, sin desconocer absolutamente nada de lo que aportó el médico Gabriel Ochoa Uribe, de su sabiduría táctica, inclusive de la manera de hacer ver sus equipos con orden en el terreno de juego, aunque siempre tuvo en sus manos excelentes jugadores para la interpretación de cada concepto, y respetándolo mucho, yo me quedo con el doctor Maturana.
Pacho Maturana llevó el fútbol nuestro a otro nivel, lo ubicó tanto tácticamente como en su manera de expresarse y de jugarse de una manera distinta. Todavía me acuerdo de un seminario que se hizo en Cali con Arrigo Sacchi, como bien lo recuerdan Nicolás, y otro con Fabio Capello, en donde ellos decían que lo que más les impactaba era saber que un técnico de esta parte del mundo, distinto a los argentinos y a los brasileños, habían logrado esa simbiosis, esa mezcla que logró el doctor Maturana. Por eso lo admiraban y todavía Pacho, lo reconocen. Pacho, Bueno, pero acuérdate sí, que el alumno supera al maestro, y en este Al caso maestro, ajá. es inspirar a aquel para que sea mejor, no para que siga haciendo lo mismo. Entonces creo que desde ese punto de vista el médico Ochoa crea esa cultura del técnico colombiano para que estudie, para que se prepara, para que sea diferente, y luego Pacho lo consolida llevándolo a ámbitos internacionales. Estoy con Oscar, muy bien, ese aporte de Oscar, muy bien. Muy bien, ¿no? Yo los entiendo y créanme, no estoy lejos de ese concepto, claro que lo comparto. Es simplemente darle el título como lo tratábamos en el tema. Recuerde nuestro numeral, separados pero juntos. Estamos en ESPN Radio Colombia, hacemos una pausa, estamos en casa, nosotros ya regresamos. Estamos de vuelta en la pantalla de ESPN, estamos en ESPN Radio Colombia. Recuerde, separados pero juntos, ese es nuestro numeral para que participen con nosotros. Hay dos técnicos que en este momento llaman la atención en el planeta. El actual campeón de Champions, el alemán Jürgen Klopp, que llevó al Liverpool otra vez al nivel de competencia, y uno que marcó una filosofía, un estilo, una identidad, una manera de sentir el juego, Pep Guardiola. Hoy, ¿a quién podemos catalogar como el mejor técnico del mundo? Comienzo contigo, Oscar. ¿A Klopp o a Guardiola, y por qué? Bueno, Pacho, en este momento Klopp es el mejor técnico del mundo, pero para mí el mejor técnico es Guardiola. ¿Por qué? Porque le cambia la filosofía a un fútbol como el inglés, donde la pelota iba por arriba, donde el Arsenal hacía algunos trazos tratando de llevar un fútbol totalmente distinto al que generaba el fútbol por cultura, pero creo que Guardiola, dentro de todo lo que pudo generar desde el City, ha llevado al fútbol inglés a esa dimensión. A esa dimensión. Entonces te quedas con Guardiola. Y para Víctor Aristizábal. Sí, lo recién hecho por Klopp, por la Champions que ganó, claro que es una paradoja muy grande, ya salió eliminado de esta Champions, pero bueno, pero Guardiola se ha mantenido durante muchos años y yo creo que eso lo catapulta o lo pone en el primer lugar. Para mí también es Guardiola. Para ti también es Guardiola. ¿Y para Nicolás Samper? Pues Pacho, es una elección difícil, pero yo me decantaría por Klopp, porque ha tenido a veces menos herramientas. No digo que con eso Guardiola sea menos entrenador, ni más faltaba, pero Klopp quedó sexto con el Mainz, que es un equipo muy modesto de la Bundesliga. Después con Borussia Dortmund consiguió llegar también a lugares de privilegio, y con el Liverpool, luego de un par de tropezones, consiguió encontrar una línea de juego suficiente como para crear leyendas. Solamente por ese detalle, porque ha trabajado Klopp con menos herramientas, me decantaría por él. Cuando uno lee el fútbol de la actualidad, se encuentra con la filosofía, con la manera, con los buenos modales de juego de un estilo que se llama Pep Guardiola. Eso no se puede negar, no se puede discutir, y es como si la llegada de Pep Guardiola hubiera redimido el fútbol, fuera un bálsamo para el fútbol bien jugado, bien disputado, que antes era casi exclusividad de los brasileños. Así que Pep Guardiola ha marcado un hito, eso es innegable, pero para mí hoy el mejor técnico del mundo sí es Jürgen Klopp. Es un hombre menos espectacular, quizás sus equipos no tienen la manera de cautivar la mirada que tienen los de Pep Guardiola, pero es efectividad, es un técnico compacto, sólido, que mezcla lo táctico con lo técnico, no rehúye el juego, sale a buscar los partidos. Por eso me quedo con Jürgen Klopp. Bueno, señores, ya saben, estamos de regreso, estamos de vuelta. Queremos invitarlos para que nos acompañen y estén con nosotros en la pantalla de ESPN, y que recuerden nuestro numeral, separados pero juntos. Y con ese numeral participan con nosotros en cada uno de nuestros temas. Nosotros nos volveremos a encontrar en la pantalla de ESPN. Pero antes de marcharme le pregunto, Oscar, ¿la has pasado bien estos días o no? Es un cambio de cultura de lo que estamos hablando, estar con la familia, no poder salir, pero estamos sacando lo mejor de cada uno de nosotros, compartiendo en cada momento. Muy bien. Víctor, ¿tú cómo la has pasado en familia allá en Antioquia?
A ver, no hay discusión, estar con la familia es lo mejor y le da tranquilidad. Claro que nos hacemos falta, pero yo estar con la familia también son cosas de Dios y esperemos que salgamos adelante con esta problemática de salud. ¿Y tú, Nico, para terminar? Pacho, impecable, uno tiene que cuidarse y tiene que cuidar a los demás, así que me parece que esta fórmula de colaboración mutua ha despertado mucha solidaridad, que era un valor un poquito perdido en estos días. Separados pero juntos, ese es nuestro numeral. Nos volvemos a encontrar en la pantalla de ESPN, estaremos de vuelta en ESPN Radio Colombia. Chao, que descansen, feliz noche.